Vengan mis amigos, biri, 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 bemba, hagámonos oír, biri, 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 bemba, que la gente escuche lo que tenemos que decir, biri, 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 bemba, un grito que avanza, cantar de juventud, militante que marchando. Desarrollo del PSP y su entroncamiento con el movimiento sindicalista se dio también en un momento de auge del movimiento organizado, obrero organizado en Puerto Rico. Fue un momento en donde estaban las petroquímicas. Las petroquímicas pues crearon toda una capa de trabajadores que hasta entonces no los había en Puerto Rico. Trabajadores mejor pagados, trabajadores con un cierto nivel de cultura mayor que otros tipos de trabajadores en el país. Y existía la perspectiva de que en el área industrial esto se seguiría desarrollando por todas una serie de empresas que vendrían a ser, por decirlo así, los afluentes de las empresas petroleras. Que había pues un efecto de cascada, creando empresas alrededor de estas empresas centrales que las petroquímicas iban a desarrollar. Pero las petroquímicas entran en crisis. Ese fin, esa crisis que se genera en Puerto Rico con la recesión generalizada a nivel mundial del 74-75, que Hernández Colón sabe muy bien su impacto porque lo sacó del gobierno, porque fue una recesión que tuvo unos efectos terribles en Puerto Rico. Fue el comienzo del derrumbe de la industria petroquímica, de una industria que el Partido Popular la había visto como la espina dorsal de la nueva economía que se iba a generar en Puerto Rico, una economía amplia y que capaz de generar decenas de miles de empleos. Lo que se pensó cuando comenzó esa industria petroquímica era que iba a generar alrededor de unos 300,000 empleos. Eso era el doble de lo que en sus mejores momentos generó Operación Manos a la Obra. Eso nunca sucedió. Vamos obreros que la lucha ya va a empezar. Vamos estudiantes la revolución va a comenzar. Los diversos destacamentos de la izquierda, entre los cuales pues hay que contar indiscutiblemente tanto al PIB como al MPI-PSP, pues llevan a cabo acciones de diverso tipo. Revolucionario intelectual, ya te dejas ver. Pero por parte del PSP, su tendencia principal en este momento es el de tratar de lograr una presencia mayor en el movimiento sindical. Hubo huelga de la compañía telefónica, huelga del periódico El Mundo, huelga de las tiendas New York Department Store, en acueductos, en la autoridad de las fuentes fluviales, que ahora es Autoridad de Energía Eléctrica. Y a lo largo de esos años, de 1969 al 75, pues nuestra organización participó activamente en esos movimientos y ya los piquetes se constituían en unos centros de actividad cultural y política. O sea, aquí en la huelga del Mundo de 1971 tumbaron 2 helicópteros y eso fue fundamental para el desarrollo de la resistencia de los trabajadores. Esa huelga duró varios meses y el que esos 2 helicópteros se cayeran fue una inyección de impulso a la moral de los trabajadores. La participación de las organizaciones armadas fue muy importante en varios aspectos. La huelga casi se pierde en un momento dado porque el periódico hizo un esfuerzo bien grande por mantener la circulación del rotativo y tenían unos helicópteros que los utilizaban para meter los rompehuelgas y para sacar el periódico. Por un lado metían los rompehuelgas y por ahí mismo sacaban el periódico.
Eran, si no me equivoco, 5 helicópteros. Los comandos armados de liberación le pusieron una bomba a varios de esos helicópteros y los volaron en pedazos, ¿no? Y hubo un momento dado que activistas o militantes del OSCAR prepararon a trabajadores en el manejo y uso de explosivos, y los mismos trabajadores llevaron a cabo acciones contra los helicópteros que quedaban. Luego se desarrolló la consigna de 5 vans, si no se rinden serán más, porque pretendían adquirir más helicópteros para seguir la acción rompehuelga. Pero claro está, todo eso fue positivo en la medida en que la huelga tuvo un respaldo masivo de parte primero de los huelguistas, de los trabajadores, que tuvo una participación casi 100%, y segundo del resto del movimiento sindical y el pueblo en general. Empezando ya en el 73, participamos en las huelgas de julio del 73. Todavía estábamos en el PIP, pero como ya estábamos conformados como colectivo, en ese mes de julio del 73 se desarrolló una lucha que se denominó como las Jornadas de Julio, donde hubo una huelga simultánea de la UTIER, los bomberos, la ACA. El 1973 fue uno de los años de mayor incidencia de huelga en Puerto Rico, solo superado por el 1974, donde hubo más de 146 huelgas. Y la inmensa mayoría de esas huelgas de 10, 15, 20 días en adelante. O sea que durante esos años hubo una incidencia de luchas sociales muy importantes y nosotros participamos en la mayoría de ellas. La famosa huelga de los maestros en el 74, que es la huelga donde hay una participación masiva. Fue una huelga de maestros bien importante y había muchísimos maestros, siempre había muchos maestros independentistas, había muchos maestros, ya éramos el PCP y el partido participa activamente en esa huelga. Acá hay mucha gente presa, mucha gente que la macanean. Surgieron distintas acciones de resistencia donde los maestros hicieron uso del derecho a la autodefensa frente a la represión de la policía, porque esa fue una huelga que fue muy reprimida por la Fuerza de Choque y la Policía de Puerto Rico. En el caso de la huelga de acueductos de noviembre del 74, metieron la Guardia Nacional contra los trabajadores, que fue la primera vez que eso se hizo aquí en Puerto Rico, donde la Guardia Nacional era quien atendía las líneas de piquete y trataba de reprimir a los trabajadores. Pues la organización tenía que plantearse cómo iba a enfrentar ese proceso represivo. El Partido Socialista en un momento dado tiene en su militancia figuras obreras destacadas, dirigentes obreros destacados, como fue Pedro Grant, que fue una figura clave porque era el coordinador del Movimiento Obrero Unido, que es un movimiento que surge a principios de los 70, tiene una vida corta, pero tiene una vida importantísima en esa década del 70. Y no solamente, y no podemos descartarlo porque tiene una vida corta como Moe, pero después de ahí surge, de los residuos del Movimiento Obrero Unido, es que surge no la Confederación, sino el Concilio General de Trabajadores, el CGT, que es el que va a reunir las uniones, que eran miembros participantes del MOU, y que va a tener una presencia importante en la década del 80. Y era que las uniones norteamericanas nos trataban a nosotros como una colonia. Y se estableció en Puerto Rico lo que se llamó el colonialismo sindical, que fue el argumento principal que usó el movimiento pro independencia y el partido para combatir las uniones norteamericanas, el llamado colonialismo sindical. ¿Qué era el colonialismo sindical? Bueno, venía una unión americana, montaba una oficina en Puerto Rico, nombraba un representante internacional, un americano, que no conocía nuestra historia ni nuestra cultura, y desde allá de Estados Unidos, escogían una fábrica en Puerto Rico y desde allá obligaban al patrono a firmar un convenio colectivo sin que los trabajadores
se enteraran, hasta el extremo que en algunas fábricas los trabajadores se enteraban que tenían un convenio colectivo cuando el patrono le decía, tengo un convenio colectivo. Y entonces no había representación, no había derecho a tomar decisiones, no había directiva electa democráticamente, había un representante internacional que controlaba la unión como le daba la gana y la dirigía como le daba la gana a espaldas de los trabajadores. Y eso se llamaba colonialismo sindical. Ya eso desapareció. Había un sector obrero diestro, instruido, que leía, que podía entender el tipo de lucha política que se estaba planteando. Así que también había habido una transformación en la clase obrera que permitía, favorecía un acercamiento con una lucha de carácter que iba más allá de las reivindicaciones económicas más inmediatas de los trabajadores. Una de las campañas principales que desarrollamos a partir del 74 fue la campaña a favor de la sindicación de los empleados públicos, donde logramos cubrir una gama bien amplia de empleados públicos, agencias, charlas, actividades de discusión, círculos de estudio, propaganda masiva, y logramos impactar a grandes sectores de los empleados públicos planteando la necesidad de que se lograra la sindicación. El PCP hace un esfuerzo enorme por llevar una lucha activa de apoyo y de difusión del movimiento sindical. Es quizás uno de los momentos de mayor actividad del Partido Socialista con las masas trabajadoras organizadas. Desde el punto de vista del cambio estructural de la clase obrera puertorriqueña y de la economía de Puerto Rico, es que en esa década nosotros concentramos el esfuerzo en organizar a los trabajadores del sector que se consideraba estratégico por los que diseñaban la economía colonial del país, que era el de la industria petroquímica, y por eso pues concentramos una gran cantidad de trabajo de decenas de nosotros, dirigentes políticos y sindicales adscritos al partido en relación con la Corco y la petroquímica, el complejo petroquímico que se estableció allí entre Guayanilla, Peñuelas y Yauco. Invertimos una gran cantidad de esfuerzo de cuadros muy valiosos del partido en organizar a los trabajadores pensando que iba a funcionar ese esquema colonial porque iba a sustituir el esquema de la industria azucarera de una vez, el esquema de la industria de la aguja de otra, pero en realidad ese no funcionó. Y entonces pues todo aquel trabajo quedó cancelado por el fracaso de la industria petroquímica. Sin embargo, quedó sembrada la semilla de una conciencia sindical de gran importancia. La presencia, la influencia del Partido Socialista en el movimiento obrero fue extraordinaria y logró, tuvo grandes logros. Y ahí están también sus debilidades. Lo que es una fortaleza, también tú le puedes encontrar al Partido Socialista su debilidad. La otra cara de esa moneda, en el sentido de que la falta de formación teórica profunda en términos de apropiarse realmente de una teoría tan poderosa como es la obra de Marx, le hubiera ayudado a entender la diferencia entre un partido y un sindicato. Y uno no puede controlar los sindicatos partidistamente. Hay unos niveles de diferenciación y la injerencia del PCP en el movimiento obrero y también la injerencia del Partido Independentista y también la injerencia de otros elementos políticos, pero estoy hablando del movimiento socialista por su vínculo con Mary Brass, que debió haber tenido una madurez mayor y una capacidad de comprensión mayor. Provocaron divisiones dentro del movimiento obrero unido y lo que fue una promesa histórica extraordinaria terminó en divisiones lamentables. Y el movimiento, así como se fortaleció,
se debilitó. Claro, eso es la mitad del problema. También hay que entender que la crisis del 74 golpeó sectores fundamentales del sector privado que estaban organizados y que el PSP tenía una influencia enorme en esos sectores. Miembros del Partido Socialista eran dirigentes de los sindicatos de la Corco, de la Union Carbide, o sea que tenía una presencia en el sector más avanzado tecnológicamente del país. Eso era algo extraordinario. Pero cuando esa industria entra en crisis y se desploma, el Partido Socialista no tenía la culpa de ese derrumbe. Era parte de la crisis económica. Así es que habría que ver entonces los errores que se cometen en términos del control sobre los sindicatos y no reconocer los diferentes niveles entre partidos y sindicatos combinados con los efectos de la crisis, y todo eso lleva al movimiento obrero a una situación de debilitamiento, ¿verdad? Si uno hace trabajo con la clase obrera y participa en una huelga, los trabajadores se plantean distintas formas de lucha, pues la organización debe tener un mínimo de preparación para poder auxiliar a esos trabajadores. Porque si una huelga no detiene la producción, no es una huelga. Puede ser un picnic, puede ser una fiesta, puede ser muchas cosas, pero no es una huelga. Y en Puerto Rico nosotros aprendimos desde ese tiempo de que si había una huelga de luthier había que hacer todos los esfuerzos posibles para que esa huelga detuviera la producción. La huelga de maestros había que detener las clases. No puede haber huelga de maestros con la gente dando clases. Esas son cosas que entonces hay que plantearse la defensa de las líneas de piquete. Y hay incluso muchos países donde el movimiento obrero ha sido francamente y consistentemente asimilista en situaciones coloniales, ¿verdad? Que se han ido del lado de la metrópoli, y que eso también ha pasado en Puerto Rico en diferentes épocas, porque los trabajadores sencillamente pensaban que en términos materiales, incluso en términos de sus derechos como trabajadores, les podía ir mejor con una relación más estrecha con la metrópoli y con una vinculación a los partidos metropolitanos, etcétera, y a los movimientos obreros metropolitanos. Eso habla de un momento en Puerto Rico muy especial, muy particular, donde ese mensaje sí le tenía sentido a la gente. Pero ¿a qué llevó eso? A que de mediados de los 70 en adelante, si nosotros les trajera una gráfica aquí de los fondos federales, es muy claro ver cómo se dispararon los fondos federales, la llegada de fondos federales a Puerto Rico, porque ese fue el caballo de batalla, no solamente del Partido Nuevo Progresista, sino también del Partido Popular. Entonces, en esa misma medida, pues, barriguita llena, corazón contento, pues mucha gente se le hizo más difícil seguir las luchas, ¿verdad? Por temor a que se quedaran sin esos apoyos federales. La vinculación era todavía más o menos a nivel estructural, superestructural, en el sentido de que eran los líderes, delegados, trabajadores de vanguardia, y se creó una impresión de fuerza que no podemos minimizar ahora, pero en aquel momento probablemente nosotros la exageramos en el sentido del impacto que estábamos teniendo, y posiblemente pues nos llevó a tomar acciones y decisiones incorrectas, pero que con un buen análisis, con una buena organización política se pudieron haber superado. Obviamente el movimiento en general no tuvimos la madurez para poder lidiar con toda esa serie de fenómenos que estaban ocurriendo a la misma vez. Un desarrollo político organizativo importante del PSP y de las otras organizaciones, la crisis económica, el problema colonial planteado desde el punto de vista de otras luchas que estaban ocurriendo en el mundo. Acuérdate que también en esa década, en esa época, se comenzaron a coger auge luchas importantes en la parte sur de África, la independencia de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau. Todo eso creó un ambiente muy, muy positivo, pero pues, el imperialismo se supo defender y nosotros no estuvimos preparados para salir fortalecidos de ese movimiento, y obviamente pues yo creo que históricamente, pues mirando en la perspectiva, pues pudimos haber tenido un resultado mejor que lo estuviéramos viviendo en el día de hoy. Nosotros quisimos formar un partido obrero sin obreros, para los obreros sin obreros, y eso no podía funcionar.
fíjate bien en este detalle, cuando nosotros éramos movimiento pro independencia, movimiento de liberación nacional, que usaba el marxismo como guía para la lucha, marxismo como guía para la lucha, eso se entendía perfectamente bien y atraía. Pero cuando de ahí cambiamos, ahora somos marxistas, ahí fue que se dañó la cosa. Ya ahí se cambió la filosofía total del partido, de un partido de liberación nacional que usaba el marxismo como guía para la lucha, a convertirse en partido marxista. Es decir, de momento, de la noche a la mañana nos convertimos en comunistas, sin ser comunistas. En aquel momento, muchos de los que vivimos aquella época, pues, hacíamos una ecuación muy sencilla entre obrerismo y nacionalismo, y parecía que era pueblo, y defensa del pueblo, defensa de los trabajadores, defensa de la nación, y como si todo fuera tan sencillo y evidente. Y en todas partes del mundo esas han sido ecuaciones tremendamente problemáticas. La transformación del MPI al PCP y su acercamiento a la política obrera, de hecho ese acercamiento entre el nacionalismo y el obrerismo, pues fue lo mismo que el nacionalismo en los años 30 no logró. No que lo quisiera lograr particularmente tampoco. Hubo momentos de acercamiento como en la huelga cañera del 34, pero y luego Correger en los años 40 en Nueva York tiene un acercamiento notable al movimiento obrero allá, pero siempre es problemático porque los objetivos tienden a ser diferentes. Aparte de que hay unos problemas en cuanto a cultura política autoritaria, machista, de los movimientos tanto nacionalistas como obreristas de aquel momento. La huelga de la Ponce Cimentos. Yo creo que el liderato del PSP no entendió y no llegó a medir lo que eso significó y cuál era el clima que se estaba dando en el movimiento obrero organizado en Puerto Rico. Yo creo que tanto el imperialismo norteamericano como el gobierno de Puerto Rico se percatan de que había que tomar acciones en el terreno del movimiento obrero. O sea, que no se podía permitir que efectivamente el movimiento obrero organizado se desarrollase al calor y con la influencia del Partido Socialista Puertorriqueño y otras organizaciones marxistas que había en Puerto Rico. Me parece a mí que hay una unión por parte del patronos y gobierno por encima de las diferencias políticas que pudiese haber entre la familia Ferré y los Hernández Colón o lo que fuese. Por encima de todo eso hay una fusión de los patronos con el gobierno para apoyar a los Ferré en esa huelga. Y esa huelga termina en una derrota que marca, me parece a mí, el punto en donde comienza el declive organizado del movimiento obrero, a lo cual se le suma entonces la crisis de las petroquímicas, la salida de una serie de cuadros importantes que se habían formado dentro de esa actividad industrial. Había muchas otras cosas pasando en el movimiento obrero y el acercamiento nunca fue, o sea, decir que el PSP logró el liderato del movimiento obrero en un momento dado sería mucho decir. Logró influencia a unos sectores y una figura como Pedro Grant y el movimiento Obreros Unidos pues se destaca en unos momentos, pero ese acercamiento siempre fue problemático y hay que entender que es que siempre ha sido problemático en todas partes donde se ha planteado. Quizá la contribución más notable que hace el PSP es en términos de fomentar una cultura política más amplia, donde se relacionan el nacionalismo y el obrerismo, se tratan de relacionar y hay un diálogo abierto importante entre esas corrientes.
donde se fomenta una tolerancia hacia el marxismo, hacia el estudio de la teoría marxismo y de la teoría marxista, hacia el estudio de los análisis marxistas, que aquí en Puerto Rico habían estado muy arrinconados por el anticomunismo. Así que fomenta una cultura política de mayor tolerancia hacia corrientes políticamente muy diversas, y gente que quizás en su vida militaron en el PSP, pues se beneficiaron de esa transformación y lograron una visión más amplia de su sociedad y lograron ver por lo menos la posibilidad de un acercamiento coherente entre el movimiento obrero, las reivindicaciones populares y las reivindicaciones nacionales. Claro que con unas reivindicaciones nacionales transformadas, no eran sencillamente el reclamo de un Estado nacional independiente, sino un reclamo que iba mucho más allá de eso, y el PIB mismo sintió esa transformación. Evaluando nuestra participación en la huelga de la UTIER de 1977-78, el gobierno alegó que durante esa huelga, que duró 3 meses y pico, se produjeron 200 o 300 actos de sabotaje y se logró paralizar en distintos momentos la producción de energía eléctrica. Y la huelga logró una masividad y un apoyo muy grande, donde los trabajadores se plantearon el que esa huelga tenía que utilizar unos métodos mucho más militantes que los que habían usado en huelgas anteriores. Y tuvo un impacto muy grande sobre el movimiento independentista y socialista en el país. De esa misma huelga pues surge la posibilidad de comunicación entre el Partido Socialista Revolucionario y el MSP, que habíamos sido enemigos hasta esa huelga, pero enemigos es enemigos. Del PSP se destacó grandemente en darle coherencia política a las luchas obreras, a que no se vieran desperdigadas una de la otra, a que se viera un hilo conductor, a que un trabajador en la Corco, por ejemplo, entendiera que la lucha de los trabajadores de energía eléctrica acá en San Juan, o de los bomberos, etcétera, más parte de la misma lucha, porque se comenzó a visualizar a la clase obrera como un ente político motorizador de procesos. Y en ese sentido, pues me parece que eso ha sido una de las aportaciones teóricas y políticas organizativas del PSP, que todavía inclusive muchos de sus frutos todavía están presentes. Lo que sí te puedo decir que la participación en esas luchas, la situación que ocurrió en el 76, los debates internos en el PSP, ayudaron de alguna manera a fortalecer a otros grupos que sí existían en Puerto Rico, que tenían una visión política parecida a la del PSP, pero en términos de su accionar o de su concepción de lucha, pues tenían planteamientos más audaces, como te puedo decir que fue, por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Macheteros, que se comienza a fortalecer durante ese tiempo, aunque sus raíces históricas llegan desde fines del 60. Pero sí te puedo decir hoy, a 30 años después, que muchos de los militantes activos del PSP pasaron a las filas de los macheteros. Muchos, decenas y decenas. Y en resumidas cuentas, la razón para que se hubiera detenido ese impulso impetuoso que llevaba el movimiento obrero con la fundación y desarrollo del Partido Socialista es muy sencilla. Es que la clase obrera puertorriqueña forma parte de la colonia más importante del imperio más poderoso de todos los tiempos de la historia. Y eso no es poco decir, porque si aquí hubiera culminado ese proceso, el impacto de radiación de lo que eso significaba a nivel caribeño, latinoamericano y hasta mundial, hubiera sido de una envergadura universal. Y por eso se pusieron tantos esfuerzos por las agencias represivas norteamericanas para detener ese impulso. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón, fuera Yankee, fuera Yankee, cojón.